recuerda el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, una enfermedad que es curable en el 85% de los casos, no puede ser prevenida, pero sí detectada a tiempo, y en ese caso la sobrevida y la capacidad de recuperación es mucho mayor. En nuestro país el diagnóstico, los tipos de cáncer con mayor frecuencia diagnosticados son las leucemias y también los tumores en el sistema nervioso central. Ahora vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Jazmín García, porque ella estuvo recorriendo el Hospital Pediátrico Niños de Acostañú, que es un centro de referencia en nuestro país, para saber qué tipos de tratamiento están ofreciendo y cómo viven los pacientes. Sí, gracias, y para hablar sobre este tema ya nos encontramos en compañía de la doctora María Liz Benítez, una de las médicas de planta aquí del Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Y bueno, quisiéramos saber un poco cómo ustedes están observando la incidencia de casos de cáncer que llegan hasta este lugar, si es que aumenta el número de casos. Sí, actualmente estamos contando con 80 casos nuevos derivados de distintas localidades del país, de niños afectados en su mayoría de leucemias linfoblásticas agudas como causa más común del cáncer infantil, que provienen del interior y de otras ciudades acá del área metropolitana, en su mayoría entre 3 a 8 años de edad como rango etario más frecuente, que acuden acá como para tener el primer diagnóstico o en otros casos derivados ya como con una sospecha de cáncer, de tumor de ciertos lugares del organismo, de lugares alejados del país, ¿verdad? Luego de la leucemia, ¿cuáles son los tipos que son más frecuentes entre los niños? Luego de la leucemia como cáncer más frecuentemente diagnosticados se encuentran los tumores del sistema nervioso central, ¿verdad?, que estamos teniendo en muchos pacientes, luego tumores de órganos sólidos como tumores renales, tumores también óseos, ¿verdad?, y los diferentes tipos de linfomas también. ¿Qué tipo de tratamientos son los que se ofrecen en este hospital específicamente? En el hospital estamos contando con un tratamiento, lo que queremos brindarle al niño y a su familia es un tratamiento integral. El tratamiento médico, que consiste en la quimioterapia con las drogas proveídas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y con la ayuda de la Asociación Mitaí, que es la Asociación de Apoyo y Sostén a Niños con Cáncer, brindando toda esa parte de medicamentos y drogas como parte importante del tratamiento. El tratamiento de radioterapia realizado en el Hospital del Cáncer, y tratando de darle el sostén y el acompañamiento emocional también a la familia, que sufre un impacto grande, ¿verdad? Es un cambio fuerte en la realidad que vive cada familia cuando es diagnosticado un niño con cáncer, ¿verdad? También tratando de no sacarle al niño del ámbito escolar con las aulas hospitalarias, brindándole un lugar cercano desde donde puedan venir a acudir a su tratamiento con el albergue, ¿verdad? Y tratando de movilizar a los niños con el vehículo de la asociación, que traslada a los niños hasta el hospital para los días de tratamiento. ¿Se podría hablar de un porcentaje en cuanto al éxito obtenido con los tratamientos? Sí, el cáncer infantil más frecuentemente diagnosticado es la leucemia, que estamos teniendo un 80% de curación, ¿verdad?, en los niños, con un 20% de resultados desfavorables en esa enfermedad, ¿verdad? Pero en un 80% los niños reciben, o sea, tienen una curación total. También se realiza tratamientos paliativos para ese 20%. También tenemos los niños cuya enfermedad ya está muy avanzada, en las cuales el tratamiento ya no da buenos resultados, pasan a lo que se llamarían cuidados paliativos, donde el confort brindado al paciente, que se controle el dolor, tenga una muerte digna, ¿verdad?, también tenemos como tratamiento brindado en el hospital, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Y bueno, para hablar también de cómo las familias trabajan, prácticamente cambian su estilo de vida para atender a sus niños. Estamos ya con una de las madres. Si por favor podés decirnos tu nombre. Yo soy María Adolfina González.
María Dolfina, tenés una niña que es paciente, ¿hace cuánto tiempo? Hace 3 meses que la diagnosticaron. ¿Qué le diagnosticaron? Ella tiene un tumor en su ojo. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 2 años. Y en estos 3 meses, ¿de qué forma cambió tu vida este diagnóstico? Cambió mucho. Cambió, no te podía decir, tenés que vivir para saber. ¿Tenés otros hijos? Sí, tengo una niña que tiene 5 años. ¿Cada cuánto tiempo ustedes vienen para el tratamiento de tu niña? Hace 3 meses que estamos por acá. Nos estamos quedando en el albergue. ¿De dónde son ustedes? Ciudad del Este. Es decir, te mudaste con ella. Sí, Ella se opera mañana. sí, mañana se opera. En cuanto a los medicamentos, ¿le dan la totalidad aquí en el hospital? ¿Hay algo que ustedes tienen que compensar? Los medicamentos le salen todos gratis acá. Pero algunas cosas para su operación tenemos que nosotros proveer. Se hace un poco cuesta. Bueno, éxitos para mañana entonces y que sea una pronta recuperación para ella. Gracias. Y quiero agradecer a los médicos de acá que me atendieron muy bien, la licenciada, los doctores, la doctora, que son buena gente. Gracias. Muchísimas gracias. Es el testimonio también de lo que viven las familias, así como en este caso ella dejó en Ciudad del Este a su familia, a su otra hija, se mudó con la que debe recibir tratamiento, se queda en el albergue y es la realidad de numerosas familias en nuestro país que tienen a un hijo o a una hija con cáncer. Muchas gracias, Jasmine, y la señora también por su testimonio. Y bueno, es importante recordar algunos signos de alarma porque en nuestro país el 70% de los casos de cáncer infantil se detectan en forma tardía. Y eso es muy perjudicial y va en contra del pronóstico. Esos signos son, por ejemplo, si el niño tiene fiebre sin algún síntoma específico por más de una semana, por ejemplo, por varios días. También dolores en los huesos, también en el abdomen, en la panza, si presentan moretones. Esos son algunos signos de alarma que debemos tener muy presente. Ahora vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.